Muy buenas noches, licenciado Jaime Anastasio Cañas. En esta ocasión desarrollaré el tema de la duda. Muy bien, para comenzar hablando de la duda, comenzaremos abordando el tema del indubio pro reo. Ese principio, que está marcado como una garantía mínima en el artículo 7 de nuestro Código Procesal Penal, que nos dice, en caso de duda, el juez considerará lo más favorable al imputado. Este principio tiene su fundamento normativo como derivación del estado de inocencia. Este está en el artículo número 12 de nuestra Constitución. Esta establece que toda persona a quien se le impute un delito se asumirá inocente mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y sea vencido en juicio público en el que se le aseguren todas sus garantías constitucionales para su defensa. Muy bien, continuando con el tema, de igual manera encontrándose un fundamento en el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que este señala que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reglamenta la pretensión de inocencia, este nos enseña que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca ilegalmente su culpabilidad. Y finalmente el artículo 6 del Código Procesal Penal y por otro lado el artículo 6 del Código Procesal Penal establece que toda persona que se le impute un delito se presumirá inocente y se tratará como tal en todo momento, mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio oral y público, en el que se le aseguren todas sus garantías necesarias para su defensa. La carga de la prueba dice que corresponde a los acusadores. Ese es un punto muy importante de recalcar. Muy bien, continuando con el tema, vamos a profundizar un poco acerca de la duda. La duda razonable es una cuestión que atañe a la apreciación de la prueba. Según ella, en un caso en el que al estarse valorando los hechos según la prueba presentada, se mantenga en el juez un estado de penumbra. En relación a lo anterior, si los hechos están suficientemente probados, debe favorecerse al acusado entendiendo que los hechos no han sido concluyentemente demostrados y porque además el acusado hasta ese momento subsistiendo la duda es jurídicamente inocente. Lo anterior tiene una base esencial en lo siguiente: todo acusado o cualquier acusado que se le presume inocente y debe tratársele como tal hasta que quien lo acusa no haya demostrado en términos de certeza su culpabilidad. Ahora bien, podemos afirmar que todo juez o tribunal, cuando conduce un caso, debe presumir que la persona encausada penalmente es inocente. La presunción de inocencia garantiza que una persona será juzgada sin prejuicio, es decir, que así sea en el razonamiento del juez o tribunal durante la audiencia inicial o preliminar, se mantendrá si la evidencia de los acusadores no permite establecer una causa fundada. Así que en el razonamiento del juez o tribunal durante las audiencias inicial o preliminar, se mantendrá si la evidencia de los acusadores no permite establecer una causa fundada o razonable para la persecución penal o en el juicio. La presunción de inocencia se materializará en una resolución ante la imposibilidad que la Fiscalía o los acusadores logren una convicción de culpabilidad, más allá de una duda razonable. Si el tribunal o juez tiene certeza de la inocencia del imputado o acusado, según la valoración de la prueba aportada, entonces la absolución del juicio no obedece a la aplicación del principio indubio pro reo, sino a la servidumbre de su inocencia. Por otro lado, la presunción de inocencia garantiza al imputado que el juez o tribunal decidirán dictando una resolución de sobreseimiento definitivo en la audiencia inicial o preliminar, una de esas dos, o en una sentencia absolutoria al concluir la vista pública, si en un caso concreto los acusadores no han logrado convencer al tribunal de la responsabilidad del imputado o acusado con respecto al hecho punible. Ahora bien, si en las audiencias inicial o preliminar o en la etapa de juicio oral y público, el juez o tribunal, luego que se ha desfilado la práctica de la prueba, se encuentra en un estado de duda, es decir, si el juez o tribunal no han sido suficientemente convencidos para pasar de una etapa procesal a otra, en el caso de la autorización de juicio, luego de la instrucción o para condenar en la etapa del juicio oral, entonces deberá decidirse por la absolución del acusado. Paradójico que el legislador salvadoreño, pese a que la Constitución separa las funciones del acusador del juzgador, haya otorgado facultades a los jueces y tribunales penales para instruir, prueba de cargo o para identificar, prueba para mejorar o proveer.
Si el juez o tribunal tiene dudas sobre la existencia del hecho o sobre la participación del imputado, esto en etapa de instrucción, o sobre el acusado, etapa del juicio, deberá sobrepasar o sobreseer etapa de instrucción o dictar sentencia absolutoria. La responsabilidad de la carga de probar una imputación o acusación es de los acusadores, no más del acusado. No es del juez o tribunal. En los casos penales, la duda, como una consecuencia de una actividad probatoria, encargo insuficiente o sin que la Fiscalía hubiera realizado una mínima actividad investigatoria y probatoria en la fase de instrucción sobre la ocurrencia del hecho y la culpabilidad del acusado. El tribunal o juez debe resolver entonces a favor del imputado o acusado por aplicación del principio constitucional de la presunción de inocencia. El principio de indubio pro reo obliga a resolver en el juicio al acusado, si la Fiscalía no pudo lograr la convicción del tribunal más allá de la duda razonable. Gracias.